Buenos días, estudiantes de grado segundo. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo es las funciones de locomoción y de relación en las plantas. Es importante mencionar que, pues, aunque las plantas no tienen, digamos, la capacidad de desplazarse o de caminar como lo hacemos nosotros o como lo hacen otros animales, eso no significa que las plantas no presenten movimiento. Al contrario, ellas se relacionan se relacionan con el entorno por medio de algo que se llaman los tropismos y las nastias. Entonces hoy vamos a conocer un poquito sobre cómo es la relación de las plantas con su medio. Entonces, como lo decía, las plantas pueden presentar unos tropismos y unas nastias. Los tropismos pueden ser permanentes y es importante la dirección del estímulo, que ya ahorita les voy a explicar en qué consiste esto. Y las nastias pueden ser no permanentes y no importa ya la dirección del movimiento. Entonces, pues quisiera empezar diciendo qué es un tropismo. Niños, los tropismos generalmente son, digamos que unas respuestas permanentes que consisten en un movimiento del crecimiento de algunas partes de la planta. Es decir, puede crecer los tallos o las hojas o las raíces. Entonces hay unos tropismos que se llaman tropismos positivos y tropismos negativos. ¿Qué quiere decir el tropismo positivo? Que va dirigido hacia el estímulo. En este caso, pues como ustedes pueden ver en la imagen, el estímulo será el sol. ¿Cierto? Entonces, este estímulo va a ser positivo, este tropismo va a ser positivo. Y el tropismo será negativo en caso contrario. ¿Qué quiere decir? Pues cuando no les llega el sol, entonces sería en las raíces, ¿cierto? Entonces existen algunos tipos de tropismos. Vamos a ver cuáles son estos tipos de tropismos. Se llaman el fototropismo. El segundo se llama gravitotropismo, el tercero se llama hidrotropismo, el cuarto tigmotropismo y finalmente el quimiotropismo. Entonces voy a empezar como a explicarles un poquito de qué se trata el fototropismo. Entonces, niños, el fototropismo es un movimiento que es provocado por el sol en el caso de las plantas. Como lo decía antes, es positivo si, digamos, le llega directamente el sol, ¿cierto? Pero va a ser negativo si no le llega el sol y por lo mismo van a crecer mucho las raíces de las plantas. A veces de pronto nos encontramos, si ustedes han ido al campo o han tenido la posibilidad de ver, cuando uno, digamos, arranca una plantita, vemos que tiene una raíz gigante que uno dice, uy Dios, ¿de dónde pudo crecer esta raíz tanto, cierto? ¿Qué pasó? Ocurrió el fototropismo, pero no fue el fototropismo positivo, sino fue el fototropismo negativo porque no le dio directamente la luz del sol. ¿Listo? Entonces, cuando hay un fototropismo positivo, es cuando la luz llega directamente y capta mejor, sobre todo en las hojas y en el tallo. Bueno, entonces es importante que tengan claro que el fototropismo es un movimiento provocado por la luz, que puede ser positivo cuando le llega directamente la luz del sol y puede ser negativo cuando igual crecen las raíces, pero no le llega la luz directamente. ¿Estamos? Entonces ese es el primer tipo de fototropismo. Vamos con el otro que se llama el geotropismo. Entonces, geo significa tierra, ¿cierto? Entonces, este geotropismo está provocado por la gravedad. ¿Qué pasa? La raíz tiene un geotropismo positivo, crece hacia la tierra y es negativo en el tallo. Entonces, el geotropismo de la raíz es una ventaja, pues permite que la raíz crezca hacia el agua y las sales. ¿Listo? Vamos con el otro tipo que se llama el tigmotropismo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta en esta imagen, mis niños, ustedes ven cómo la planta, digamos que se va teniendo contacto con objetos sólidos. Y yo no sé si ustedes han tenido también la posibilidad
de ver cómo algunas plantas se van enredando en las paredes, o de pronto si hay ya, digamos, carros viejos, también empiezan a crecer las plantas, carros que están abandonados, que llevan muchos años, entonces les empieza a crecer plantas, se empiezan a enrollar. ¿Listo? Este tipo se llama tigmotropismo. Las nastias. Bueno, las nastias, mis niños, son movimientos de las plantas que responden ya a estímulos externos como el contacto. Estos movimientos, a diferencia de los que les dije antes, no se dirigen en la misma dirección del estímulo, no son permanentes, sino presentan un aumento de la masa vegetal. Entonces vamos a ver ejemplos, por ejemplo, de uno se llama la fotonastia, que es el estímulo a la luz, y provoca, por ejemplo, el cierre de los pétalos. Entonces, en la noche, como ustedes se pueden dar cuenta, se cierran los pétalos y en el día se vuelven a abrir. ¿Listo? Por ejemplo, acá en los girasoles se orientan perpendicularmente al sol, ¿cierto? Y van cambiando de posición a lo largo del día. ¿Por qué? Pues porque el sol va, todo el tiempo está moviéndose, girando. Entonces, precisamente el nombre que reciben es los girasoles, es porque van girando hacia el sol, hacia donde vaya el sol. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de fotonastia. Vamos con otro tipo que se llama la termonastia. Como se puede observar acá en la imagen, el estímulo es la temperatura. Provoca, por ejemplo, el cierre de los pétalos. En los tulipanes se va cerrando los pétalos y están relacionados con el día y con la noche. ¿Esto se debe a qué, mis niños? Se debe a las variaciones de turgencia de las células durante el día y durante la noche. Vamos con otro tipo que se llama la sigmonastia. Y yo creo que ustedes también lo saben, ¿cierto? Y qué ejemplo tan claro como el de la planta carnívora, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese es un estímulo que tiene que ver mucho con el contacto. Entonces, por ejemplo, en la planta carnívora se cierran sus hojas cuando en ella se posa un insecto, ¿cierto? Porque por supuesto también perciben y también sienten las plantas. Y en el dibujito de arriba, en la imagen de arriba, también cuando uno toca, esa planta se llama mimosa púdica, y cuando se toca, cuando tiene contacto, ella cierra sus hojas. ¿Listo? Entonces ese es como, pues son las características más importantes de cómo es la locomoción y la relación en las plantas, porque a veces de pronto pensamos que como las plantas no caminan o como las plantas no se desplazan, pues ellas no tienen relación, y no, pues no sucede eso, y por supuesto que ellas tienen locomoción y se relacionan pues con su entorno, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para cumplir y satisfacer con todas sus necesidades básicas para poder desarrollarse, para poder crecer. Entonces espero les haya quedado clarito cuáles son los tropismos y las nastias y cuáles son cada una de sus clases. Gracias a todos por su atención.